ayuda. Obviamente para el Partido Verde este es un día de celebración, ya lo comentaban los que están encargados del tema de salud en nuestro país. Más allá de los partidos políticos, más allá de los colores, más allá de las elecciones, más allá de lo que estamos viviendo hoy en día, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, estamos obligados a unirnos por el beneficio de nuestros niños y niñas. El tema del cáncer infantil no es menor, es el primero y segunda causa de muerte entre los niños de 0 a 5 años y de 5 a 14 años. Esto nos obliga al Poder Legislativo a poner más atención en cómo podemos brindarles a ustedes quienes están a cargo de la salud de nuestro país para poderlos dotar de la economía necesaria. Lamentablemente no hay dinero que sobre, siempre se requiere de más, pero el simplemente hecho de que ustedes hoy firmen un convenio donde pongan una interlocución, que me imagino que así la tienen en otros casos, pero que sobre todo van a estar muy conscientes de que se tiene que trabajar en conjunto entre los tres sectores para poder sacar a nuestros niños, repito, que son los más vulnerados por ser menores de edad, las personas que tienen pues más marginación lamentablemente en tema económico, y que nos llevan, como bien lo comentaba el doctor licenciado Reyes, de decir que si esta enfermedad se detecta en un momento oportuno, se puede salvar. Lamentablemente, lo que estamos viviendo es que en la teoría está eso, y en la práctica no se detecta. En la práctica no se detecta y no es culpa del sector salud. Es un tema que tenemos también que valorar, que tiene que ver con cuántos profesionistas tenemos a cargo de este gran problema nacional. El secretario de Salud ha mencionado que 180 personas, especialistas, oncólogos, pediatras, son los que se encuentran hoy con capacidad de poder brindarle esa atención a nuestros niños y niñas en México. Y esto ha llevado, y quiero a nombre de todos mis compañeros legisladores, secretario, agradecerle esa apertura que tuvo para dar más acceso en este nuevo periodo para que nuevas personas o nuevos doctores puedan especializarse en lo que es oncología pediátrica. Eso nos lleva a atender mucho más el tema. Por supuesto que se requieren muchas cosas en nuestro país, más carreteras, más infraestructura, más realidades, pero el tema de salud debe ser prioritario, porque no se vale estar enfocando nuestras baterías como nación en temas de infraestructura cuando tenemos un solo niño con unas carencias que lo llevan a la muerte por no tener esa atención oportuna, por no darle esa calidad que tenemos la obligación de darla para que pueda seguir consumiendo. Yo les agradezco mucho a los tres que estén aquí, a mi vocero nacional, por supuesto a todos los compañeros legisladores y legisladoras, tanto del Senado como en la Cámara, porque esto lo hicimos todos, absolutamente todos. No hubo en ninguna de las juntas de coordinación política alguien que no levantara la mano a unión de este esfuerzo. Y sin el Poder Legislativo y sin la voluntad de ustedes, esto no se llevaría a cabo. Les agradezco mucho a nombre del partido, a nombre de todos mis compañeros legisladores. Gracias.